Hola, Hola. ¿qué tal? Yo soy Héctor Sevilla y esta es una píldora pequeña, reflexiva, sobre la importancia de decidir, de atreverse a decidir. En este video hablaremos de la relación que existe entre la voluntad y la decisión. Así que, si eso no lo tienes del todo claro, o tienes una idea y quieres contrastarla, quédate aquí los próximos minutos y lo vamos a averiguar juntos. Por principio de cuentas, hay que decir que la voluntad es una facultad apetitiva, de modo que provoca que un objeto, evento o conducta, o incluso persona, se convierta en un fin que deseamos alcanzar. Por ejemplo, puedes tener el antojo de comerte un delicioso pastel de chocolate, pero si al mismo tiempo recuerdas que estás a dieta, entonces tu voluntad te mantiene firme sin probar ese dulce bocado. El pastel sigue siendo un bien deseable, un objeto que se convierte en un bien deseable, pero no es un objeto de tu voluntad si no lo conviertes en un fin para ti. Que algo sea bueno no significa que lo eliges. En otras ocasiones, ciertamente, necesitamos tomar medicamentos cuyo sabor nos repugna, pero la voluntad de curarnos nos conduce a ingerirlos. En esos casos, la voluntad logra estar por encima del apetito. Así que, como puedes ver, la voluntad resulta fundamental al tomar decisiones. Hasta aquí podría parecer que todos los actos que realizamos son voluntarios, que son elegidos. Pero en realidad no es así. Existen veces en las que obramos de manera involuntaria. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha ganado el sueño y sin planearlo te duermes? A mí me pasa seguido. Otro acto involuntario es tener pesadillas, así como olvidar algo o extraviar objetos. Si lo vemos con lupa, la mayoría de los actos que realizamos no estuvieron por completo bajo nuestro control. La manera en la que nuestras neuronas se interconectan entre sí, la asociación de ideas que tenemos y nuestras reacciones ante diversos sucesos son, de hecho, involuntarias. Algunos dirán, y algunas, que enamorarse, por ejemplo, es un acto involuntario. Pero al menos suponiendo que así sea, podemos tener la voluntad de mantener o limitar nuestro enamoramiento. En ocasiones tenemos que negociar con Cupido, así que no es lo mismo elegir y decidir aparte. Cuando eliges estás tomando una opción de entre varias. Al decidir determinas si actúas o no. Si decido tomar un helado, deberé elegir su sabor. Si en su momento decidiste que ingresarías a una universidad o que estudiarías algo, tuviste que elegir cuál es la carrera o el curso que ibas a estudiar. Si decides que irás a una fiesta, tendrás que elegir cómo te vestirás. Las decisiones se centran más entre hacer o no hacer algo. Las elecciones se enfocan en la modalidad de lo que haremos porque lo hemos decidido. Por supuesto, puedo elegir un sabor de helado sin decidir comerlo. ¿Notas eso último? Esto es similar a tener planes, elegirlos, tenerlos en la mente, pero nunca ejecutarlos o no decidirse por ellos o no defenderlos con valentía plena. En un mundo ideal, viviríamos llenos de certidumbre ante lo que decidimos. Y en ese mundo ideal, todos serían responsables de lo que eligen, pero estamos muy lejos de habitar un mundo de circunstancias tan idóneas. De hecho, es aún peor. Las personas no solo no deciden por sí mismas, sino que creen hacerlo cuando en realidad se dejan arrastrar por la moda o las reglas sociales, las cuales se manifiestan en lo que la gente espera de ellas, la expectativa, el tener que cumplir lo que otro espera, a veces sin tomar en cuenta que son exigencias desmedidas. Resulta cotidiano que nos apetezcan satisfacciones inmediatas. No obstante, el placer momentáneo o el cumplimiento de un gusto no siempre nos conducen a nuestra meta primordial, aquella que queremos para nuestra vida.
Comprar algo porque tenemos una tarjeta de crédito no nos garantiza que podremos pagarlo en el plazo que se estipula. Las personas, sin tomar en cuenta eso, se endeudan por no tener la habilidad de aplazar la satisfacción. En general, puede decirse que las decisiones que tú tomes en algún momento de tu vida te influirán, perjudicarán o beneficiarán el resto de la misma. Por eso, resulta de gran importancia que adoptes una clara intención para tu existencia y que a través de cada día construyas el ideario de un legado personal que ofrezcas a las próximas generaciones. Sí, sin duda, corresponde que consideres a los que vendrán, a los que aún no han nacido, a los que vienen después de ti. Hay muchos por ahí que viven sin idear su proyecto personal o no lo han descubierto, o incluso no les interesa, o creen que no tienen tiempo para pensar en eso, o no lo consideran importante. El trasfondo de su estar en el mundo tiene repercusiones a partir de ahí. Jean-Paul Sartre, un filósofo del siglo pasado, pensaba que nuestras decisiones configuran nuestra esencia de tal modo que primero existimos y luego vamos definiendo lo que somos. Vamos siendo en la misma medida en la que decidimos. Las decisiones del pasado nos heredan consecuencias en el presente. Tenemos al menos dos opciones ante las conductas del pasado, esas que ya no podemos revertir o cambiar. En primera, podemos arrepentirnos de ellas o también las podemos entender como el camino necesario para llegar al punto en el que ahora estamos. Así que honra tu derecho de actuar de manera contraria a lo que se espera de ti, siempre y cuando, en verdad, lo elijas con honestidad. No tienes que cumplir las expectativas de todas las personas, ni siquiera de una. Tienes la opción de vivir contracorriente y de cambiar lo que eliges, cuando ese sea el caso. Si eres mujer, no tienes que ser madre. Si eres hombre, no tienes que ser padre forzosamente. No, si no lo deseas, no. No estás destinado de manera forzosa a pensar de una manera determinada. No hay motivo para que te cases si no es tu voluntad, por ejemplo. Si te conviertes en madre, no estás obligada a que tus hijos sean perfectos o a culparte si no lo son. Tampoco es tu deber absorber los juicios que los demás dirigen hacia ti, o no estás necesariamente atrapada en la obligación de seguir una determinada creencia religiosa o política. En realidad, serás una persona valerosa cuando renuncies a aquello que no te hace mejor. Es prioritario que eso quede del todo claro, así que lo voy a repetir de otra manera. Elegir una opción nos fuerza a dejar ir varias más, quizás para siempre. En ese sentido, al elegir y al decidir, nos desprendemos de posibilidades que no volverán. No hay manera de tomar decisiones sin que existan sugerencias externas sobre lo que debemos hacer. Pero no tienes la obligación de hacer nada que no elijas hacer. Es así de radical. Las influencias externas siempre estarán ahí, al grado de que hay algunas de las que ni siquiera nos damos cuenta. No somos del todo autónomos, pero al menos las decisiones que tomemos deben resultarnos funcionales. Al menos las debemos desear, al menos un poco. Es indudable que existen agentes moralizadores a nuestro alrededor. ¿Qué es eso de agentes moralizadores? Pues son las normas sociales, la familia, los credos, el sistema educativo, incluso las amistades, a veces hasta las parejas. Estos agentes moralizadores nos convocan a partir de sugestiones, mandatos o plegarias a realizar ciertas conductas. Así que tú vas a recibir la etiqueta de buena persona cuando te circunscribes a las reglas de un determinado grupo, y al mismo tiempo, si no lo haces, te verán como mala si eliges no seguirlas. No obstante, y esto es clave, la bondad o la maldad no se propicia a partir del seguimiento sumiso o de la negación contundente de las reglas que tiene un grupo. ¿Notas eso? Si nuestra bondad o maldad, la propia, estuviese definida por las reglas de un grupo, entonces todos seríamos buenos y malos al mismo tiempo, dependiendo de qué grupo sea el que nos juzgue.
Según su opinión, te van a calificar, pero ninguna etiqueta moral define de manera contundente lo que tú eres. Con esto queda desacreditado el juicio totalizador que suele hacerse de las personas solamente a partir de la manera en que son percibidas por los demás. Desde luego, si tú estás del lado de los que juzgan, debes saber que la otra persona no se reduce a tu opinión de ella. Aquel a quien quieres juzgar no será la etiqueta que tú le pongas. La ética, como ejercicio reflexivo sobre las conductas, es una herramienta para no endosarte o atribuirte las etiquetas que te adjudican los demás y tampoco hacerlo tú hacia otras personas. Si tienes esa certeza y tu proceder es honesto, no tienes la obligación de desperdiciar tus energías tratando de calmar a los ansiosos que te juzgan o tratando de contentar a los moralistas que te desaprueban continuamente. Con lo anterior, yo no te estoy invitando a que concluyas que algo va a ser correcto o bueno solo porque tú lo decides. Este no es un subjetivismo radical, no es un relativismo absoluto. El mundo entero, el universo, no está sujeto a tu opinión, al universo no le interesas tanto. Todo este tipo de ideas las tienen los solipsistas. Así que no nos basta con suponer que somos éticos y que tenemos la verdad sobre las cosas. También es necesario revisar la intención de lo que hacemos y comprender nuestro modo de juzgar. Decidir de verdad es un logro, pero saber los motivos que están detrás de las propias decisiones es una gran hazaña. Para lograr semejante proeza es necesario que tengas claridad respecto al filtro personal con el que juzgas las cosas. A ese filtro lo podemos llamar criterio. Y de eso hablaré en otra cápsula como esta. Gracias por escuchar. Soy Héctor Sevilla y te espero en la siguiente ocasión en que nos topemos por aquí. Desde luego te invito a explorar mi página web en hectorsevilla.com. Gracias.